Bueno, en el siguiente apartado del tema vamos a ver cómo añadir de forma, o los pasos para añadir de forma correcta un nuevo dispositivo de almacenamiento a nuestro sistema. Y estos pasos, como veis aquí en el índice, siempre van a ser tres. Primero, verificación de disco y creación de las particiones. Recordad que un disco no tiene por qué venir particionado. En segundo lugar, la creación de un sistema de ficheros dentro de cada una de esas particiones. Y finalmente, la creación de un punto de montaje que es lo que nos dará acceso a ese sistema de ficheros que nosotros hemos creado. ¿De acuerdo? Por tanto, después de la instalación física como administradores de un nuevo disco, lo primero que deberéis hacer es comprobar que el sistema detecta de manera correcta la existencia de un nuevo disco. ¿De acuerdo? Esto se hace a través o se puede hacer a través del comando lsblk, en el que se imprime una lista de todos los discos que el sistema es capaz de reconocer. Vamos al terminal para que veáis un poco lo que nos muestra este comando. Fijaros, yo en este terminal es la máquina que utilizamos en las prácticas, pero yo a esta máquina le he añadido un nuevo dispositivo de almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues cuando yo ejecuto el comando lsblk, debería ver aparecer dicho dispositivo de almacenamiento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí lo podéis ver, ¿vale? Veis que aparece el dispositivo SDA, que es el dispositivo que nosotros, o el disco que utilizamos de manera habitual, y veis que, bueno, pues aparece particionado, y veis que aparece un segundo dispositivo, el dispositivo SDB, que, bueno, es un disco de 2 gigas, pero, como veis, no aparece ningún tipo de particiones y es porque el disco no ha sido particionado, ¿de acuerdo? Si quisieseis obtener algo más de información sobre los discos y sus particiones, podéis utilizar la opción "-f", y bueno, pues como veis, nos proporciona un poco más de información sobre los sistemas de ficheros que detecta, ¿de acuerdo? En el disco particionado veis que nos proporciona información como el tipo de sistema de ficheros, la etiqueta, el UID del que hablábamos en una sección anterior, y el punto de montaje, que enseguida veremos qué es esto del punto de montaje. Bueno, pues una vez que tenemos detectado nuestro nuevo disco, el primer paso sería particionarlo, es decir, crear esos contenedores en los que luego voy a poder instalar mis sistemas de ficheros, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace este particionado? ¿Cómo se crea? Recordad la tabla de particiones de nuestro disco GPT. Bueno, pues se crea a través de comandos de shell, y en este caso vamos a utilizar el comando gdisk, que es un comando para la manipulación de la tabla de particiones, ¿vale? Bueno, la sintaxis básicamente es comando gdisk y el disco que queréis particionar, y esto os hará entrar a un menú interactivo en el que se os darán diferentes opciones. Vamos a ver en este caso cómo hacer un particionado de disco que hemos añadido o cómo crear dos particiones de un mismo tamaño, ¿de acuerdo? Vamos a ver el ejemplo sobre el terminal para que veáis cómo se hace en interactivo, ¿vale? Volvemos a la pantalla de terminal y bueno, vamos a hacer un gdisk del nuevo disco, que es dev sdb, ¿de acuerdo? Fijaros. Bueno, lo primero que se nos da es información sobre qué se detecta en el disco, y lo que vemos es que no encuentra ningún tipo de tabla de particiones, ¿vale? Y lo que me pide, o lo que haremos será crear nuevas entradas en esa tabla de la GPT. Fijaros lo que os decía, lo que me muestra es una especie de shell interna interactiva, y si necesitáis ver qué opciones tenéis para esa shell, bueno, pues con el comando interrogación os aparece una lista con dichas opciones. En nuestro caso, bueno, de manera muy sencilla, ¿qué vamos a hacer? Es añadir dos nuevas particiones. Una es lo que se hace con la opción N. Bueno, lo que me dice lo primero, y me va dando las opciones para esas nuevas particiones. La primera, el número de partición. Bueno, pues vamos a hacerlo en orden, y a la primera le vamos a llamar partición 1, ¿de acuerdo? Lo primero que me dice es en qué sector del disco quiero que empiece dicha partición. Fijaros que me da los valores posibles, que son desde el sector 34 al sector 4 millones y pico. Bueno, esos son los sectores en los que puedo escribir datos, en los que puedo haber particiones, y un valor por defecto, ¿de acuerdo? Entonces podría elegir
entre cualquiera de ellos. Bueno, por defecto sería el 2048 porque es una alineación que hace por temas de rendimiento, pero bueno, si queremos utilizar el disco por completo, bueno, pues podríamos empezar en el primer sector escribible, en el que se puede escribir, que es el 34, ¿de acuerdo? Y luego me dice que cuál es el último sector. Por defecto, fijaros que lo que me va a intentar es utilizar el disco completo, ¿de acuerdo? Como yo quiero hacer dos particiones, bueno, pues lo voy a particionar en trozos iguales. Como son este un tamaño de 2 gigas, lo voy a particionar a 1 giga. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues calculando en qué sector se cumple el 1 giga, o también puedo darle la opción de que me lo haga poniéndole o escribiéndolo así, más un G, que significa que desde el primer sector ocupe los sectores necesarios para que el tamaño de dicha partición sea de un giga, ¿de acuerdo? Lo siguiente que me dice es qué tipo de partición va a ser, ¿vale? Podríais listar todos los que hay, se hace como veis con la L mayúscula. Bueno, nosotros pues vamos a utilizar el de Linux por defecto, que es ese 8300, y con esto habríamos creado nuestra primera partición, ¿de acuerdo? Si quisiésemos hacer una segunda partición, bueno, pues sería igual. Por defecto ya veis que me pone la etiqueta de segunda partición. El primer sector, fijaros que me pone 1 por defecto. Ese sector que aparece por defecto para segunda partición es el siguiente sector al que acaba la primera partición. Entonces, bueno, pues le voy a dar ese por defecto, y por defecto también me lleva hasta el último sector de disco. De nuevo va a ser una partición del tipo Linux File System, con lo que ya estaría creado, ¿de acuerdo? Una vez que creéis la tabla de particiones, y para que los cambios surtan ejemplo, acordaros de siempre, antes de salir, escribir el contenido de la tabla de particiones. Esto se hace siempre como en el comando W, ¿de acuerdo? Esto, fijaros que os dice que va a hacer cambios en las particiones existentes, pues le dais a proceder y procede. Y está escribiendo la tabla de particiones y aparecerá el nuevo disco, esperemos, particionado, ¿de acuerdo? Si lo veis, bueno, pues veis que haciendo un LSBLK ya aparecen estas dos particiones, y lógicamente o de momento, como no hemos añadido ningún sistema de ficheros, bueno, pues no aparecen sistemas de ficheros asociados. ¿Qué hacer para crear un sistema de ficheros dentro de una partición? Bueno, pues para ello se utiliza el comando mkfs, ¿de acuerdo? Tenéis disponibles en el path que se os muestra en la transparencia cuáles son los sistemas de ficheros soportados por el kernel. Como hemos visto en vídeos anteriores, los más comunes y los que nosotros vamos a utilizar son X3 y X4. También podéis ver qué tipos de sistemas de ficheros están en uso en el fichero /proc file system. Y bueno, pues básicamente cuando yo quiero añadir un sistema de ficheros a una partición, bueno, pues lo único que tengo que hacer es un mkfs diciendo qué tipo de sistema de fichero quiero y en qué partición quiero llevar a cabo o quiero implementar este sistema de ficheros. Bueno, para que veáis cómo sería este proceso de creación de un nuevo sistema de ficheros, volvemos al terminal y bueno, pues lo que habíamos visto, ¿de acuerdo? El comando sería mkfs, se puede completar con el tipo de sistema de ficheros con este punto, y si por ejemplo quisiéramos crear un tipo de sistema de ficheros S4 sobre la partición 1 del segundo disco, bueno, pues haríamos un mkfs.x4 de devsdb1 y lo escribiría, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando hagamos un lsblk-f, bueno, pues fijaros que ya me aparecen información sobre los sistemas de ficheros, ¿de acuerdo? Me aparece el tipo de sistema de ficheros, el UID, y el punto de montaje no me aparece porque de momento no está montado.